Así de las cosas, qué bueno que estás con nosotros porque hay noticias muy importantes, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, que pudieran afectar directamente tu vida. Así que tenemos un programa especial, va a estar con nosotros para hablar sobre una posible invasión u operación militar en Venezuela. El embajador John Philly, quien participó en el ejército de los Estados Unidos, fue embajador de Estados Unidos en Panamá, luego estuvo en la Embajada de México, y él nos va a decir si cree que efectivamente hay posibilidades de una operación militar pronto de los Estados Unidos en Venezuela. Pero a nivel muy personal, tenemos también una entrevista con el abogado Ángel Leal. Ángel ha estado con nosotros durante meses y él nos va a explicar si tu tarjeta de residencia, si tu solicitud de asilo político o incluso si tu ciudadanía pudieran ser revocadas. Así que vamos a hablar de todo eso, pero comenzamos con la noticia del día que tiene que ver con las reacciones migratorias, o yo diría antimigratorias por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después del ataque a dos guardias nacionales de los Estados Unidos en la capital. De los dos guardias, una de ellas murió, desafortunadamente, es una tristísima noticia. El otro guardia nacional está en condición muy crítica. Y entonces lo que ha ocurrido es que el presidente Donald Trump está empezando a atacar a millones de inmigrantes por lo que hizo un inmigrante. Nos referimos a un inmigrante afgano de 29 años de edad que trabajó junto con el ejército de los Estados Unidos en Afganistán, participó en operaciones en contra de terroristas dentro de Afganistán y luego llegó aquí a los Estados Unidos. Él es el responsable, él es el acusado, él es el supuesto asesino. Muy bien. Ahora, lo que ha ocurrido, y eso es lo interesante y eso es lo peligroso para ti, para mí, para muchos, es que el presidente ha tomado este caso en contra de un inmigrante y se ha puesto a atacar a muchísimos otros inmigrantes y ha puesto varias amenazas. Ahora lo van a escuchar al presidente. El presidente ha dicho que quizás aquellas personas que entraron por asilo político no deberían estar aquí y deberían ser sacadas del país. El presidente ha hablado también, y esto no queda muy claro, a ver si ustedes lo entienden un poco mejor con el presidente Trump, él ha hablado también de 19 supuestos países cuyos nacionales podrían ser revisados si su situación migratoria no está muy clara. Y luego un tercer elemento que todavía es más comprometedor y más peligroso es que todos aquellos que son naturalizados en Estados Unidos, hay 26 millones de personas naturalizadas, es decir, que se han convertido a ciudadanos estadounidenses, si esas ciudadanías podrían ser revocadas también. Así que de nuevo, este es el contexto. Vamos a escuchar ahora lo que dice el presidente Donald Trump de todas estas cosas. We don't want those people. We have enough problems. We don't want those people. Is that a year, 2 years? No time limit. And then But it could be a long time. you said that. We don't want those people. Do you understand that? Is there a list of Well, I guess we gave you 19, right? And it's probably more than that. Is that what you mean when you mean third world countries, those 19? No, I don't think they're all third world, but in many cases they are third world. They're not good countries. They're very crime-ridden countries. They're countries that don't do a good job. They're countries that don't register from the standpoint of success. And we, frankly, don't need their people coming into our country telling us what to do. Mr. President, you said that you might denaturalize some American citizens. Can you talk You about mean people that are in here that shouldn't be here? people that became Americans? Are you Well, trying we'll to see. revoke I their mean, yeah, we have citizenship? criminals that came into our country and they were naturalized maybe through a Biden or somebody that didn't know what they were doing. If I have the power to do it, I'm not sure that I do, but if I do, I would denaturalize absolutely. Ok, estas son las declaraciones del presidente Donald Trump después del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. Fueron atacados supuestamente por un extranjero de Afganistán y por lo tanto ahora el presidente está atacando a varios grupos, aquellos que tienen ciudadanía, aquellos que están solicitando asilo político y aquellos que tienen residencia o green card. Y sobre esto tendremos una entrevista muy interesante con el abogado Ángel Leal. Le voy a preguntar sobre todo esto y si tu caso en particular o si tú conoces a alguien en particular que todo esto le pudiera afectar. Algunas preguntas. La primera es si Donald Trump tiene la autoridad para quitarte tu pasaporte. Si tú eres de las 26 millones de personas que se han convertido en ciudadanos norteamericanos, que se han nacionalizado, si el presidente tiene la autoridad, según la ley federal, el presidente no lo podría hacer a menos que pudieran demostrar
que diste información falsificada en el momento de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Lo hablaremos con Ángel más adelante. Y al mismo tiempo, las consecuencias son de que en la capital de los Estados Unidos, en Washington, ya existían 2,000 miembros de la Guardia Nacional, y después de esto el presidente Trump ha enviado 500 miembros de la Guardia Nacional más para proteger toda esa zona. Así que esto es lo que está ocurriendo a nivel migratorio. Muy preocupante para muchos de nosotros, muy preocupante para millones de extranjeros que viven aquí en los Estados Unidos, y lo hablaremos con Ángel Leal. La otra noticia del día tiene que ver con un debate sobre si la Armada de los Estados Unidos, sobre si el Ejército de los Estados Unidos tiene la autoridad para atacar estas embarcaciones en el Caribe. Se han atacado por lo menos 20 embarcaciones, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Pero el caso que te quiero presentar es del pasado 2 de septiembre. Hubo una vez más bombardeos por parte de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, en contra de una embarcación. Y mientras vemos el video, lo que ocurrió es que iban 11 personas en esa embarcación. Como vemos, la atacan, pero después aparentemente quedan 2 personas sobrevivientes. Ahora bien, y esto es lo interesante y lo noticioso, de acuerdo con el diario The Washington Post, de estos 2 sobrevivientes, se le pregunta al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ¿qué hacemos con ellos? Y según la información del diario, y estamos citando las fuentes porque esto es muy importante y muy preocupante, la orden de Pete Hegseth sería kill everybody, maten a todos, y entonces habría un segundo ataque en el que se matan a los 2 sobrevivientes de la embarcación. Digamos, esta es la información que está sacando el diario The Washington Post. Si eso fuera cierto, varios congresistas consideran que pudieran ser considerados como crímenes de guerra, pero el presidente de los Estados Unidos está defendiendo a su secretario de Defensa, que por cierto ahora es secretario de Guerra, es el nuevo nombre, y asegura que Pete Hegseth nunca dio la orden de matar a esos 2 sobrevivientes y que no sabe nada al respecto. Aquí una vez más, Donald Trump. I don't know that happened. And Pete said he did not want them. He didn't even know what people were talking about. So we'll look into it. But no, I wouldn't have wanted that, not a second strike. The first strike was very lethal, it was fine, and if there were 2 people around, but Pete said that didn't happen. Does that make you? I have great confidence He's in saying it. there's no second strike? I don't know, I'm going to find out about it, but Pete said he did not order the death of those 2 men. Ok, entonces, según el presidente Donald Trump, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, no dio la orden de matar a los 2 sobrevivientes. Y entonces, el diario de Washington Post, ¿cuáles son sus fuentes? Las fuentes del diario de Washington Post son varios funcionarios que no fueron totalmente identificados. Pero si son crímenes de guerra, entonces, y realizaron actividades ilegales, aquí habría una investigación al secretario de Defensa, a todos los generales que participaron e incluso a los soldados o marinos que dispararon. O sea, esto puede tener enormes repercusiones políticas y militares. Mark Kelly, ustedes lo recordarán, es el senador que hace solo unos días, junto con otros 5 senadores, salieron públicamente con un video en el que le decían a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que si ellos recibían una orden ilegal, que no la cumplieran. Eso es lo que decía el video. Hubo toda una controversia, hubo una polémica y ahí terminó. Pero entonces ahora Mark Kelly vuelve a estar en las noticias porque le preguntan, senador Kelly, si lo que dice el diario Washington Post es correcto, es decir, que Pete Hegseth dio la orden de matar a estos 2 sobrevivientes, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Mark Kelly. If that is true, if what has been reported is accurate, I've got serious concerns about anybody in that chain of command stepping over a line that they should never step over. We are not Russia. We're not Iraq. We hold ourselves to a very high standard of professionalism. Entonces, lo que está diciendo el senador Mark Kelly es que si la orden fue ilegal, si efectivamente Mark Hegseth dijo lo que dice el diario The Washington Post, entonces nos encontramos ante una verdadera crisis de leyes en los Estados Unidos, porque sería considerado como crímenes de guerra.
Al mismo tiempo hay que recordar una vez más lo que dijo el presidente Donald Trump, que según él, Pete Hegseth nunca dio la orden. Ahora, les voy a plantear la enorme contradicción en la que se encuentra el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Por una parte, hemos estado hablando de que quiere evitar que narcotraficantes lleguen a los Estados Unidos y también quiere evitar que las drogas lleguen a los Estados Unidos. Eso se entiende perfectamente y eso justificaría, desde el punto de vista del gobierno, las actividades que actualmente se están realizando en el Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico. Muy bien, es decir, es una especie de guerra en contra de las drogas. Perfecto. Pero si hay una guerra en contra de las drogas, entonces, ¿por qué vas a perdonarle la sentencia a una persona que ayudó a narcotraficantes? Y me refiero a Juan Orlando Hernández. Les vamos a poner una gráfica para entender quién es Juan Orlando Hernández. Él fue, por supuesto, presidente de Honduras. En el 2022, él fue extraditado hacia los Estados Unidos. En el 2024, el año pasado, fue encontrado culpable de drogas por haber permitido el paso de 500 toneladas de cocaína. 500 toneladas de cocaína. Fue acusado de recibir dinero de narcotraficantes y Trump lo perdona de su sentencia de 45 años porque algunos amigos, dijo el presidente Donald Trump, se lo pidieron. Pero fíjense cuál es esta enorme contradicción. Por una parte, Estados Unidos está luchando en contra de las drogas, tiene su armada con el portaaviones USS Ford, el más grande del mundo, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, frente a las costas de Venezuela para evitar que lleguen las drogas hacia este país, y de pronto perdona a alguien que le ayudó a narcotraficantes a traer a este país 500 toneladas de cocaína. Entonces, ¿cuál es la racionalidad que prevalece? ¿La de evitar que entren las drogas o la de unos amigos que le pidieron un favor al presidente Donald Trump? Y además el hecho de que unos amigos, en comillas, porque ese es el término que utiliza el propio presidente Donald Trump, hayan pedido la exoneración de Juan Orlando Hernández, implica que qué pasa si otros amigos tienen amigos en la cárcel y le piden al presidente que los vaya a perdonar al mismo tiempo. Así que bueno, esta es la enorme contradicción en la que se encuentra actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, quiero presentarles algunas imágenes. No sé quién será el próximo presidente o presidenta de Honduras. Hay 3 candidatos que están luchando fuertemente en estos momentos, en el momento de salir al aire, para ver quién será el próximo presidente de Honduras. Y la relación entre los Estados Unidos y Honduras es una relación de muchísimas décadas. Vemos, mientras tanto, el video de lo que está ocurriendo en Honduras. Hubo enorme participación, hay muchísima expectativa sobre quién será el próximo presidente o presidenta, y hay 3 importantes candidatos. Nasri Asfura, él es uno de ellos. Por otra parte, tenemos a un candidato mucho más extremista, más de derecha, el Salvador Nasrallah, quien se encuentra ahí, lo ven en la parte derecha de su pantalla. Y por último tenemos a la candidata Rixi Moncada. Rixi Moncada, que está por supuesto muchísimo más vinculada al gobierno actual. Aquí es muy importante porque estamos hablando de Honduras, un país vecino de El Salvador, y la pregunta es si la influencia de Nayib Bukele, de esta mano dura de Nayib Bukele, se va a extender por toda Centroamérica, y por lo tanto es muy importante que sepamos muy pronto, será una cuestión de horas, aunque el resultado está muy cerrado, si Nasri Asfura, Salvador Nasrallah o Rixi Moncada será el próximo o la próxima presidenta de Honduras. Ha reaparecido Nicolás Maduro. Algunos sospechaban de que se había escapado del país. Hay distintos reportes. El Miami Herald ha hecho un trabajo extraordinario para saber qué tipo de negociaciones han ocurrido entre Estados Unidos y Venezuela. Se ha confirmado, lo ha dicho ya ahora sí el propio presidente Donald Trump, que hubo una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Lo que no se sabe es exactamente de qué conversaron. Pero reaparece Nicolás Maduro. Vamos a ver el video de Nicolás Maduro en una conferencia sobre el café. Imagínense, en medio de una crisis internacional, y Nicolás Maduro está hablando sobre café. La gran pregunta es de qué van a hablar esta noche en la Casa Blanca el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Hay una reunión importantísima esta noche y la pregunta es si están llegando
a identificar los últimos detalles sobre una posible operación militar o si sencillamente están buscando otra forma de ejercer presión máxima, que ese es el término, a este esfuerzo diplomático, militar, político para sacar a Nicolás Maduro del poder. Lo que sí, hay distintos reportes de prensa de que hay conversaciones con el gobierno de Turquía, con quien Nicolás Maduro tiene una muy buena relación, y que Turquía podría ser uno de los países a donde se exiliara Nicolás Maduro junto con algunos de sus familiares y principales allegados. La pregunta, yo sé que tú tienes esa pregunta y yo tengo la misma pregunta. ¿Va a haber una invasión a Venezuela? No lo sé. ¿Va a haber una operación militar dentro de Venezuela? No lo sé. ¿Va a haber un ataque militar de los Estados Unidos a posiciones terrestres dentro de Venezuela? No lo sé. Es muy peligroso especular en este momento, así que nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que sí sabemos, que es la reaparición de Nicolás Maduro, que es la reunión de esta noche en la Casa Blanca, y nos vamos a ir junto contigo dándote dato por dato. Otro que ha reaparecido en otro contexto es el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Acaba de escribir un libro que se llama Grandeza, que habla sobre la historia de los grupos que fundaron lo que hoy conocemos como la República Mexicana. Y después de este libro Grandeza tiene otro que se llama Gloria. Pero primero vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una enorme influencia dentro de México y cuyas encuestas, acabo de ver una citada por el propio gobierno, de 80% de aprobación. Así que aquí está Andrés Manuel López Obrador reapareciendo. Quise trabajar sobre la historia cultural de México, porque la historia que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada. Y el otro pilar del humanismo mexicano, pues es la fecunda historia política. Ese es el siguiente trabajo. Ya les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama, Grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar Gloria, porque es grandeza y gloria. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia. Está la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con un libro Grandeza, que estoy absolutamente seguro que va a ser un bestseller con este tipo de promoción. Pero luego es un video muy largo y le preguntan, no sé quién le hace las preguntas, pero le preguntan a López Obrador qué necesitaría él para regresar a la política, para regresar a las calles. Ese es el término que utilizan. ¿Qué necesitaría López Obrador para regresar a las calles? Y él dice que tendrían que ocurrir tres cosas. Uno, un ataque a la democracia. Dos, un ataque a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, un ataque a la soberanía de México, que solo eso lo regresaría de su rancho, cuyo nombre prefiero no mencionar, hacia las calles de México para defender la democracia, Claudia Sheinbaum y la soberanía. Muy bien, vámonos con nuestra primera entrevista. Más adelante estará con nosotros el embajador John Philly para hablarnos sobre una posible operación militar de los Estados Unidos en Venezuela. Pero antes comenzamos con Ángel Leal, el abogado Ángel Leal, que nos va a decir si tu residencia, si tu ciudadanía, si tu solicitud de asilo están protegidas. Ángel Leal, ahora mismo.